Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Soy Arturo Fernández, director general del Grupo Construcía, y os he convocado hoy aquí para explicaros una visión. Una visión y un compromiso como empresario, como padre de familia y como amante de la naturaleza, ¿por qué no?, que me gusta observar la biodiversidad de nuestro planeta. Hoy no os vamos a hablar de sostenibilidad, ni os vamos a hablar de eficiencia energética, ya que son dos términos que consideramos superados. Os vamos a hablar de cómo utilizar la economía para transformarla en una herramienta que cada generación que pase por nuestro planeta lo deje mejor que la generación anterior. No es un reto pequeño. Hoy en día, el conocimiento tradicional de nuestros técnicos, combinado con el conocimiento de la química aplicada, nos permite soñar y transformar un modelo económico en un modelo de abundancia de materias primas y de recursos energéticos. Por eso, hoy os proponemos un cambio económico para transformar el mundo. Sin más preámbulos, os voy a dejar con Ignasi Cubiñá, que nos explicará nuestra visión sobre la economía circular. Muchas gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias, Arturo. Como decía él, sin más preámbulos, os voy a explicar cuál es nuestra visión sobre la economía circular. Primero, qué significa, luego de dónde venimos y sobre todo dónde queremos ir. No desde un punto de vista estrictamente teórico, sino intentando plasmarlo con ejemplos prácticos y con una idea que subyace en todo esto, que es una idea de transformación. Siempre me gusta aportar citas de gente que ha hecho mejores citas que yo, sin duda, porque tampoco he hecho demasiadas. Y muchas veces cito a Einstein, una persona que cuando empezaba sus postulados matemáticos siempre decía, lo empezaba con una palabra que decía, imagina qué. No hablaba desde el convencimiento, digamos, de la realización o de la constatación práctica, sino hablaba de imaginación, ¿no? Él era un físico teórico y por lo tanto muchas cosas las tenía que imaginar, no las podía plasmar materialmente. Una frase que me gusta mucho que decía, los hechos son hechos y las percepciones son realidades. Nuestro mundo se basa justamente en eso, se basa en percepciones, no en realidades. Eso es la realidad del tifón que ha pasado por Filipinas, desgraciadamente hace pocas semanas. Eso es lo que ha dejado a su paso, hay mucho más detrás. Y fundamentalmente hay muchos elementos que explican situaciones de este tipo, pero hay una que tiene que ver con el cambio climático. Los alemanes rápidamente se apresuraron a decir que, bueno, que no todo está relacionado con el cambio climático, pero la realidad es que en determinadas poblaciones y en determinadas partes del mundo, el tipo, digamos, de desarrollo urbanístico combinado con el impacto del cambio climático, combinado con otros aspectos, generan situaciones de este tipo. No tan lejos de aquí, y mucho menos dramático, sin duda, uno de mis compañeros se apresuró a decir, no, pero es que esto es un conflicto político. La gestión de residuos en las grandes ciudades, más del 50% de la población mundial se acumula en las grandes ciudades a día de hoy. Las previsiones en 20 años es que esto crezca por encima del 60%. Las ciudades hoy pueden ser parte del problema o parte de la solución. Para que sean parte de la solución tenemos que cambiar la manera como gestionamos no solamente la energía, no solamente las personas. Esta semana es la semana de Smart Cities en Barcelona. Esto no es una Smart City. Barcelona dice, somos una Smart City, estamos muy lejos de ser una Smart City. No se trata de poner sensores en cada esquina para saber por dónde pasan las personas. Hay cosas mucho más esenciales, como la gestión de los materiales, que es fundamental para hacer que las ciudades sean más productivas y mucho más saludables. No sé si se verá en el quesito, pero casi el 70% de todos
los residuos plásticos que acaban en los océanos se generan en la primera línea costera. Eso tiene que ver con nuestro modelo turístico y tiene que ver con nuestro modelo urbanístico. La realidad es que hemos creado un tipo de sociedad que fundamentalmente lo que se basa es un sistema económico lineal. Extraemos minerales y recursos de la tierra, los transformamos en bienes, en productos y servicios, y finalmente la gran mayoría de ellos acaban en lo que los americanos dicen away, throw away. Como dice McDonald's, no existe away. Porque el único away es enviar, digamos, el detritus a la estratosfera, o sea, de hecho fuera del planeta. Por tanto, al final el away es esto, el vórtex del Pacífico Norte delante de las costas de Seattle, que por cierto hay otro vórtex que se ha detectado hace poco tiempo en el Océano Índico. Pero esto lo podemos cambiar, y lo vamos a cambiar. Back down to the responsibility of the companies who are making the products. And a lot of people say to me, who should, what product should I be buying, or what store should I shop at, or which retailer is doing the best to get rid of these hazardous chemicals? And it's a two-part situation, and I know folks that understand that change needs to come from all sorts of different parts of our society, but certainly businesses have a huge responsibility. I mean, anyone making a product should first of all know everything about the chemicals that are going into their product. If you're making a product, you should know through your supply chain every chemical that's being used in your product. So, if you are manufacturing electronic equipment, you should ask your polymer or your plastic suppliers a full range, a full audit in some ways of all the chemicals that are used in that plastic. And some of the company leaders are actually now phasing out the most toxic chemicals and causing plastic producers to actually reformulate to get rid of chemicals that are known to cause cancer, that are known to cause reproductive diseases in children. So in some ways I'm very hopeful that reformulation and innovation to safer chemistry. Este podcast es de una de las principales responsables de producción limpia en Estados Unidos, y para resumirlo muy rápidamente, lo explica el texto. De lo que se trata es no solamente de saber si los productos son o no son saludables, sino de conocer la composición real de los productos. Voy a ahondar en esto un poco más tarde. Es curioso en nuestro planeta porque hacemos un uso relativamente, poco eficaz y poco eficiente de algunos de los recursos más estratégicos que tenemos. Nosotros en la visión del Cradle to Cradle consideramos que no tenemos un problema de energía. Tenemos un problema, lo que dicen, en inglés se dicen materials in the wrong place problem. Tenemos un problema que no tenemos los materiales en el lugar adecuado. Energía tenemos muchísima, tenemos 5.000 veces más energía de la que necesitamos, proveniente de origen solar. Pero sí que tenemos un problema de minerales. Los minerales, hace 4.000 millones de años que tenemos los mismos minerales, de hecho tenemos menos ahora. No es que tengamos menos, es que los tenemos en lugares que son más difíciles de obtener, son menos disponibles. Un ejemplo es el fósforo. El fósforo es un elemento fundamental para la vida, es lo que constituye fundamentalmente nuestro esqueleto junto con el calcio, y la mayor parte del fósforo se obtiene de la roca fosfata, entre otras cosas de las minas que hay en Marruecos. El fósforo es el único elemento de la tabla periódica que no se recicla. Todo el fósforo lo cogemos, lo extraemos de minería y al final acaba en los océanos. En los océanos genera un problema. Primero, no se puede recuperar y genera un problema. El fósforo es un mineral fundamental para una población de 9.000 millones de personas, porque es un nutriente del suelo, es un nutriente fundamental para producir alimentos. Ahí se ve esa mano es fósforo elemental cristalizado, obtenido de las depuradoras de aguas de algunas ciudades, especialmente en Canadá y en el norte de Europa. Al final, lo que tenemos es una sociedad de extraer, fabricar y disponer. Tenemos una sociedad, destinada al desperdicio, una wasteful society. Pongo este gráfico. Esto es un estudio que hizo Michael Browngar en el que demostraba que el uso de un solo pañal compostado y reincorporado en el suelo podía generar suficientes nutrientes y capacidad de retención de agua para plantar 100 árboles en el desierto. Al final, este modelo lineal lo que genera es un modelo de escasez. Yo soy de los que piensa que la crisis financiera, que evidentemente tiene muchos componentes, tiene uno fundamental,
que es que hemos montado un sistema económico en el que nosotros lo que hacemos es digamos, extraer el capital natural. Sin capital natural no podemos generar crecimiento económico y no puede haber devolución de deuda. De una manera muy simplista, y seguro que aquí hay gente que sabe mucho más que yo, pero esa es una parte esencial del problema. Hemos generado una economía y una sociedad de la escasez. Y este es un ejemplo increíble. No sé cuántos químicos, sé que hay algunos, porque veo algunos colegas por aquí, que me corrijan, pero el otro día mi hijo, tengo un hijo de 12 años que está estudiando justo la tabla periódica, me decía, no, es que hay creo que son 118 elementos de la tabla periódica y hay, creo que son 90 que son de origen natural. Pues bien, de esos 90, 45 están en los smartphones. Y esa es la realidad. De todos los minerales estratégicos que se utilizan y que nos proporcionan bienestar y proporcionan nuestro estilo de vida, una parte muy importante están controladas por muy pocas empresas y muy pocos sitios del mundo. El caso de China es conocido, tenemos una dependencia enorme. Solo para que tengáis una idea, la Unión Europea solamente produce el 3% de todo el mineral metálico que utiliza en la economía doméstica, la economía europea. El tantalum, que es lo que mucha gente conoce por coltan, que es un elemento químico fundamental para el funcionamiento de semiconductores, como veis, solamente se extrae en 3 regiones del mundo. En la franja, digamos, subsahariana, Congo y Ruanda, y en Brasil. Uno de los motivos de los 5 millones de muertos de la guerra civil o la guerra mundial africana, como se le llaman algunos sociólogos, tiene que ver con eso. ¿Y cómo definimos prosperidad? Pues bueno, si nos atendemos a la gestión que se hace de algunos minerales en algunas zonas del planeta, nuestra prosperidad genera este tipo de impactos. Esto es lo que dicen los anglosajones, dicen las unintended consequences. Al final, esos aparatos electrónicos que nosotros utilizamos, diseñamos y consumimos, entre comillas, en la mayoría de los casos, acaban en esto. Acaban en un residuo, en un producto que no puede ser reutilizado. No puede ser reutilizado al mismo valor para el que fue diseñado. De hecho, el reciclaje convencional es extremadamente caro. Si hay alguien aquí que es un experto en reciclaje, luego os voy a poner algún ejemplo. Cuando tú llevas el reciclaje de algo a sus unidades elementales, sale muy costoso, pero hay otra manera de hacerlo. Yo no he venido a hablar, digamos, de situaciones catastróficas ni de aspectos negativos. Vengo a hablar en positivo, y como decía Arturo, vengo a hablar de cómo podemos dejar un legado. Al final, en realidad, la situación es un poco inversa. Nosotros vivimos de lo que nos dejan las generaciones futuras. Aquí tengo un buen amigo mío, un amigo de la escuela, me acuerdo, se lo comentaba ayer, que la primera vez que fui a ver una película con el padre de un amigo mío, fui a ver esta película que veréis ahora. Capitán, necesito algunas cosas. ¿Puede dármelas? ¿Qué cosas? Arroz, sal, cerillas. Lo envolveré todo y lo dejaré en la cabaña. ¿Qué ocurre? ¿Es que te propones volver aquí? No lo hago por mí. Lo hago por otra gente. Dejaré leña cerca. Un poco de comida y no morirán. La película se llama Versus Allah, es una película de Akira Kurosawa que recibió el premio a la mejor película de habla no inglesa, yo creo que es a finales de los 70, probablemente incluso un poquito antes. Esa es mi idea de legado. Cómo nosotros podemos vivir en equilibrio y cómo podemos dejar un legado para las generaciones futuras. Los que vienen al cabo de 24 horas o los que vendrán al cabo de 24 años o 240 años. Eso es lo que hace, lo que Versus Allah le dice al capitán de cartografía del ejército ruso. Al final, tenemos un defecto de forma. Hace muchos años Eratóstenes, creo que por cierto fue antes que Pitágoras, que demostró que la Tierra era redonda. Pero en cambio tenemos la idea, yo creo que todavía estamos anclados en esa idea de si vivimos en una especie de cubículo, donde tiene aristas y parece que nuestro sistema no se acaba de enterar de que esto no funciona exactamente así. Por tanto, necesitamos un cambio de sentido.
creo que es el segundo Superman, en el que Clark Kent, digamos, su novia o su partener del momento, había un terremoto y lo tenía que recuperar, entonces para recuperarlo tenía que volver atrás. Y para volver atrás le tenía que dar vueltas a la Tierra para, en sentido antihorario, volver a recuperar el tiempo, ¿no? No hace falta ser Clark Kent para hacerlo, creo que lo podemos hacer de una manera más sencilla. De hecho, son cosas que están sucediendo. Caterpillar es una de las principales fabricantes de maquinaria pesada del mundo. La paradoja es que es una empresa que trabaja justamente, sobre todo en el mundo de la minería, extractiva. Pero Caterpillar ya hace unos años cambió su modelo de negocio. Ha dejado de vender máquinas, tractores, para extracción de, digamos, de material minero, para tener un negocio de mantenimiento y de reposición de piezas. Hace unos años, en el año 2010, una navegante galesa que se llama Ellen MacArthur, quizás alguno la conozcáis, si estáis o tenéis alguna relación con el mundo de la navegación, si no, seguramente la podréis ver en Davos, los que vivirá la CNN en los próximos años, porque es una persona que ha cogido una cierta relevancia. Esta persona consiguió poner de acuerdo algunas de las mentes, yo considero, más interesantes en el mundo de la mal llamada sostenibilidad, y acuñó el término de la economía circular, circular economy. Como navegante sabe bien que la Tierra es circular. Al final, la economía circular fundamentalmente es un cambio radical de modelo. Es pasar de un modelo lineal, donde nosotros tendimos al agotamiento de recursos, a un modelo circular. Hay una fundación y alguna de la gente que está promoviendo esta idea no son empresas pequeñas principalmente, justamente. Hay empresas como Renault, como Philips, como National Grid, como Cisco Systems, que son algunas de las principales empresas que han empezado a impulsar este nuevo cambio de modelo macroeconómico. Pero la fuente de inspiración de todo esto es esto. Es el cradle to cradle, de la cuna a la cuna. El cradle to cradle lo que propone es que vamos a diseñar productos de consumo, los productos que normalmente se consideran biodegradables, para que sean retornados de manera segura a la biosfera. Y los productos técnicos, todo lo que hay en esta sala es un producto técnico. Esto es un producto de servicio. Al final estos materiales tienen que volver a las fábricas, porque la única manera de conseguir que la actividad económica sea realmente productiva y que lo sea durante mucho tiempo y para muchas generaciones es consiguiendo que la recuperación y el diseño de materiales se haga de esta manera. Para eso hay que diseñarlo bien desde el principio y hay que implementar el resto de servicios que lo facilitan. Por lo tanto, nosotros hablamos de abundancia. Como decía Arturo, estamos hablando de diseñar y gestionar abundancia. En la Tierra hay mucha abundancia. Lo que pasa es que no la sabemos gestionar. Esta es la idea de abundancia que tiene la naturaleza. Es un cerezo en flor, seguramente asiático. Y esta es la idea de abundancia que tiene la 10ª fortuna de Alemania. El señor que fundó Remondis hace no demasiados años, menos de 30 años, que es el principal ecopark que hay en el norte de Europa. Remondis no es una empresa que se dedique a gestionar residuos. Lo que hace es gestionar materiales. Cuando el material les llega como un residuo, lo único que pueden hacer es una valorización energética, quemarlo. Quemar plástico es un muy mal negocio, porque el plástico todavía hoy es relativamente barato de extraer, de aquí a unos años será mucho más caro. La valorización energética, la cantidad de energía que se obtiene es relativamente pequeña y además está plagado de sustancias químicas que suponen un problema en la fase de incineración. Nosotros, en este mensaje positivo, lo que pretendemos es que los productos dejen una marca positiva en el planeta. No estamos contra el consumo. Nosotros queremos fomentar un consumo responsable, una manera de producir responsable y realmente duradera. Al final, el cradle to cradle, y a lo que nosotros nos dedicamos dentro del grupo, fundamentalmente es esto. Hablar con los proveedores, hablar con las empresas para inventariar sus materiales y los componentes de sus materiales. De esta manera, transformamos la cadena de proveedores clásica y de clientes en partners. Porque los materiales no son tales, son nutrientes que se utilizan para la fabricación de nuevos productos. Por lo tanto, tiene que haber una relación más estrecha en toda la cadena de valor. Eso nosotros lo llamamos triple balance, donde se maximizan, no solamente se optimizan, sino se maximizan los rendimientos
sociales, ecológicos y económicos. Hay mucha gente que cuando habla de ecología se olvida del parámetro económico. Entonces resulta que los retornos de inversión son demasiado largos, etcétera, etcétera. Aquí hay gente que se dedica a desarrollar estrategias de química verde, por ejemplo. Ellos saben bien que el análisis coste-beneficio es fundamental para sus clientes. Pero para llegar a ese punto hay que hacerse las preguntas adecuadas al inicio de cualquier proceso. Todo esto necesita una fuerza de transformación. La diferencia entre la evolución y la revolución está en la transformación. Hay algunas empresas que han empezado con bastante fuerza a entender este tipo de conceptos. Una empresa como Puma, pongo Puma pues una marca reconocida y porque además es del sector textil, que es uno de los sectores en los que tenemos especial interés en ayudarlos a transformarse. Ha empezado por diseñar una serie de indicadores ecológicos y sociales de todos sus productos. Unas etiquetas que al final ellos entienden que necesitan de un buen diseño y de una gestión inversa, recuperación de materiales, no solamente de sus propios productos, sino incluso de otras marcas. Por cierto, en Barcelona, incluso fuera de Barcelona, ya hay tiendas donde tienen este tipo de contenedores. Esto genera nuevas oportunidades de negocio. Estos días estábamos mirando la posibilidad de colocar unos secadores en unas oficinas. Entonces hay un debate importante, ¿no? Ponemos un secador, digamos, industrial con un motor incorporado y que por lo tanto no consume papel. O ponemos papel de váter realmente compostable, a diferencia de la inmensa mayoría de los papeles de váter que en el mercado, que no son compostables. Es curioso, esto, algo tan sencillo como hacer un papel de váter no lo sabemos hacer. Hacemos papeles de váter que al final obturan las depuradoras. No sé si hay alguien del ACA por aquí, pero aparte de otros problemas, muchos de índole política probablemente, pero hay un problema de falta de eficacia absoluta. O sea, hemos diseñado un sistema que al final, para mantener nuestra salud y nuestra higiene, acaba obturando las depuradoras. Eso es un papel de váter compostable. Imagino que todos habéis cogido un folleto. Este folleto explica la presentación de hoy. No me lo voy a comer, he dicho que me lo comería, pero no me lo voy a comer. Pero me lo podría comer. Este es el primer papel impreso que es 100% compostable. Que no se lo crea luego con el gin tonic, prometo que me lo como. Lo que pasa es que para no largarme no he bajado el gin tonic. Es una empresa austríaca, por cierto. Esto no es ninguna megacorporación, es una empresa que no tiene más de 100 empleados. Y es un producto relativamente nuevo. Ahora, hay una intención inicial y hay un seguimiento y un conocimiento que está plasmado en la idea de producto. Y al final, y para acabar, todo esto se concreta en algo que es fundamental. Si os habéis fijado, han salido pocas personas. Ha salido una navegante, ha salido la gente filipina y han salido pocas personas. Pero el cambio está en las personas. De 118 elementos de la tabla periódica hacemos más de 3 millones de sustancias químicas, de compuestos. Y esto no lo hace la naturaleza, que también lo hace, pero lo hacemos nosotros. Por lo tanto, las preguntas que nosotros hacemos son fundamentales para ese cambio de modelo relacional. Para transformar necesitamos otro tipo de comunicación, necesitamos transparencia. La transparencia se basa en la confianza. Sin confianza yo no le puedo pedir a ningún proveedor que comparta conmigo la composición química de sus productos. Si el proveedor no me la da, yo no se la puedo dar a nuestros diseñadores. Y si mis diseñadores no la tienen, no se la pueden ofrecer al cliente final. En esa cadena de confianza, Robert De Niro en una película muy graciosa decía que era el círculo de confianza, ¿no? Pero bueno, esto es otro tema, ¿eh? Pero en esa cadena de confianza, todo el mundo tiene que jugar su papel. Hemos desarrollado estrategias y productos propios, no solamente la certificación Credit to Care con la que trabajamos, sino sistemas y metodologías para fomentar ese clima de confianza. Estamos desarrollando una plataforma de proveedores, de la que luego os hablará más en detalle Ton, para fomentar justamente eso, esa necesaria reindustrialización, especialmente en Europa. Por cierto, aquí en el anverso de este folleto veréis cuál es la declaración de diciembre del año pasado del comisario europeo, que habla justamente de eso, de la economía circular como modelo, digamos, de transformación y de reindustrialización de Europa. Por cierto,
todas las regiones del planeta necesitan reindustrializarse de otra manera. En Europa hemos sido los primeros en llegar. Como dicen los británicos, tapping the limits, los primeros en darnos cuenta de los límites. Pero todos van a llegar a la misma situación. Por lo tanto, incluso aquellos que queramos y que exporten productos, deben pensar en eso. Y al final, esto es nuestro modelo de negocio. ¿Okay? Mis colegas, que son gente con más experiencia en económica y en el mundo de la gestión, muchas veces me piden, no, y el modelo de negocio, el business plan. Bueno, este es el business plan. Se puede hacer una servilleta, como alguien me decía esta mañana, dice, yo todos los contratos buenos, como el del Messi, ¿no? Los hago una servilleta. Pues eso también se puede dibujar en una servilleta. No va a quedar tan bonito. Al final, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que para mantener un sistema de crecimiento sostenible, con una reutilización potencialmente indefinida de recursos, todos los actores tienen que estar integrados. Nosotros actuamos de enlace ahí. Y os dejo con... Yo no soy alguien especialmente mitómano, pero sí que tengo un personaje que es un jugador de baloncesto, además, que acaba con una frase que me parece gloriosa en el día auténtico de su retirada y que la dejo para vuestra reflexión. Y con eso doy paso a Don. Never say never, because limits, like fears, are often just an illusion. Thank you very much. Look forward to it. Never say never. Nunca digas que no. Nunca digas jamás. Porque los límites, como los miedos, mira que lo he dicho veces últimamente esto, los límites como los miedos son generalmente una ilusión. Muchas gracias.